Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 10. Yo leo el texto, Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, versículos 38 al 42. Dice así la palabra de Dios hoy. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanado y turbado estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eh, el Señor Jesús, hermano, en muchas partes no era bien recibido, pero también, hermano, había personas que, hermano, lo consideraban un maestro. Había gente que se hicieron sus discípulos y en varias ocasiones lo honraban haciéndoles comida, invitándole él y también a sus discípulos. Aquí vemos, hermano, que yendo de camino ya con rumbo a Jerusalén, donde, hermano, iba a terminar siendo crucificado, Marta le hace una comida. Dice ahí, yendo de camino entró en una aldea. Por el Evangelio de Juan, sabemos que esta aldea es la aldea de Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro. Eh, el nombre de Marta es interesante, ¿verdad? Marta significa señora. De aquí podemos inferir que Marta pues era la mayor y también tal vez la propietaria de la casa. Esta mujer le hace una comida, ¿verdad? Entonces ya pues sin duda el Señor Jesús iba acompañado de sus discípulos. Entonces estamos hablando de Jesús y 12 discípulos, ya estamos hablando de 13 personas, aparte María y Marta, sin contar tal vez otro colado, por ahí así, ¿verdad? Entonces, hermano, ya eran más de 15 personas. Claro, los anfitriones, la hospitalidad de los judíos era muy notoria y era un deber atender bien a los invitados, entonces había mucho trabajo que hacer, en las mesas, servir, repartir la comida, tal vez al final proporcionarles un hospedaje, era mucho trabajo. Y vemos, hermano, que pues aquí vemos las actitudes de estas dos hermanas, muy diferentes. La Biblia nos dice que Marta estaba afanada con muchos quehaceres. ¿Y María qué estaba haciendo? María estaba sentada oyendo al maestro. Entonces, hermano, este pasaje nos enseña y nos muestra cuál debe ser nuestra máxima prioridad para nosotros los creyentes, ¿verdad? De hecho, este mensaje lo he titulado Nuestra prioridad. La prioridad máxima de un creyente debe ser, hermano, amar a Dios. Esa debe ser nuestra máxima como creyentes, ¿sí? La gente, nosotros, debemos de poner en orden nuestras prioridades, ¿sí? Debemos de entender cuáles son las prioridades y, hermano, ponerlas en orden. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es un asunto que se sitúa por encima de los demás en importancia. Esa es una prioridad. Tenemos varios asuntos en nuestra vida. Tenemos que identificar cuáles son de importancia, los de suma importancia, y ponerlos encima de todos. Entonces aquí vemos, hermano, que la prioridad como creyentes es amar a Dios. Veamos dos ejemplos de dos creyentes que su prioridad era Dios. Vemos en el Salmo 27, por favor, vamos a empezar a usar la Biblia. No pierda su lugar. De ahí de Lucas, póngale una marca, un separador, una pluma, un sobre, lo que sea, ¿verdad? Un billete, ya cuando termine, pues ese billete lo echa aquí en el alfolí, porque dirían los hebreos, ¿verdad? Ya está santificado, el Salmo 27,
Versículo 4. Vea lo que escribió David. Dice, una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuál? Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuál era la prioridad de David? ¿Qué era lo que ocupaba su oración? ¿Cuál era su anhelo? Estar en la casa de Dios todos los días. ¿Sí? Vemos el ejemplo de un varón conforme al corazón de Dios. Esa es una prioridad. Su prioridad era estar en el templo, en la casa de Dios, aprendiendo de Dios, contemplando la hermosura, nos dice ahí el Salmo, de Dios y para inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? Inquirir es preguntar, ¿sí? Investigar, conocer más. Esa era la prioridad de David. Veamos la prioridad de Pablo en la carta a los Filipenses. Ahora vamos a recorrer hasta el Nuevo Testamento. Espero que ya domine su Biblia. La Biblia dice que ya debemos ser, ¿qué? Maestros, ¿verdad? En Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Dice ahí, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿sí? Aquí la prioridad del apóstol Pablo, hermanos, fíjese. El apóstol Pablo, un hombre letrado en la palabra de Dios, conocedor de las sagradas escrituras, un hombre, hermanos, que hablaba varios idiomas. Ciertamente él hablaba hebreo, arameo, latín y griego, ¿sí? Un hombre que plantó varias iglesias, un hombre que Dios lo usaba de tal manera que aún hasta su ropa curaba a la gente, le robaban sus pañuelos. Pablo un día dio testimonio que él fue arrebatado, no sabe si en la carne o en el espíritu, él llegó a estar en el tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le he dado al hombre hablarlas. Pero dice Pablo, yo pretendo no haberlo alcanzado. O sea, Pablo no se consideraba que ya lo había conseguido todo. Dice, sino que prosigo adelante. Porque mucha gente dice, no, pues hermano, yo ya leí la Biblia, ya la leí de tapa a tapa. No, pastor, yo ya, ¿qué me va a enseñar usted? Así hay gente que me lo ha dicho. Hermano, la prioridad de estos dos varones que estamos estudiando, ellos eran, hermano, querían estar con Dios en la casa de Dios, querían conocer más de Dios. Entonces, hermano, nuestra máxima prioridad como creyentes, si en verdad usted ha depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, es, hermano, conocer profundamente a Cristo. Y en este conocimiento somos transformados. Cuando en realidad conocemos a Cristo, conocemos a Dios, conocemos su palabra, hermano, somos transformados. Este conocimiento no nos deja sin efecto. Sin duda vamos a ser transformados. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, que estudiamos la palabra de Dios, hermano, usted no me va a dejar mentir, la palabra de Dios sin duda nos ha transformado. ¿Me está escuchando? Nadie, dice el Señor, en mi palabra no vuelve vacía. Si usted efectivamente la recibe, hermano, la palabra de Dios lo transforma. Pero nuestra prioridad, hermano, debe ser aprender y conocer más de Dios. Cuando Jesús hablaba, hay que recordar que Jesús es Dios encarnado. La Biblia dice claramente de él, ¿verdad? En el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. ¿De quién se está hablando? Del Señor Jesús. Dios se encarnó, se hizo hombre como nosotros. Claro, sin pecado. Entonces, hermano, cuando Cristo hablaba, sin duda era Dios quien estaba hablando. Y cuando Dios habla, hay que ponerle atención. Ve, hermanos, allí, por ejemplo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Solamente, hermanos, estoy poniendo un fundamento y un contexto para la historia que vamos a estar estudiando. Juan, capítulo 8, versículo 26.
dice, ya está en otro capítulo, okay, Juan 8, 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Aquí el Señor Jesús está hablando. Pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Quién envió a Cristo, hermanos? Dios Padre, ¿verdad? Aquí Jesús está diciendo, eh, Dios me envió, Él es verdadero. Y lo que yo oí de Él, esto les hablo. Entonces, hermanos, sin duda Jesús estaba hablando la palabra de Dios. Claro, aquí, ¿verdad? Los judíos no lo aceptaban como hijo de Dios. Entonces está diciendo, yo les estoy comunicando la palabra de Dios. Pero hermano, Jesús nos habla, Dios nos está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Mismo otro texto, ¿verdad? Allí en 15:15. Juan, capítulo 15, versículo 15. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué dice? Os las he dado a conocer. Entonces, hermanos, sin duda, cuando Jesús hablaba, estaba hablando la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque lo que Dios dice es de suma importancia. Lo que Dios dice, hermano, hay que ponerle interés. ¿Me está siguiendo? Lo que Dios dice es muy, muy importante para nosotros. Y sin duda Él tiene muchas cosas que decir. Entonces, hermano, recalco otra vez, y este va a ser el espíritu de esta enseñanza. Nuestra prioridad suprema es oír la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, ¿sí? ¿Qué significa? Nada sustituye la palabra de Dios para una vida cristiana sana. Si usted quiere ser un buen cristiano, si usted quiere ser, hermano, un cristiano fiel, un cristiano consagrado, si usted quiere hacer lo que es agradable para Dios, si usted quiere, hermano, servir a Dios, nada va a sustituir la palabra de Dios. Habrá métodos, y en estos tiempos la gente, ¿verdad?, busca métodos, busca estrategias, pero hermano, nada sustituye la palabra de Dios. La misma Biblia dice, hermano, que la vida cristiana, como cristianos tenemos que alimentar de la leche espiritual. Veamos un texto, primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo encontraron? Si alguien lo encuentra, dígame. ¿Qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. ¿Sí? Hermano, en ese tiempo no se tenía el conocimiento que ahora tenemos, pero usted sabe, hermano, la leche materna es insustituible para un bebé. ¿Sí? Ahora hay, ¿cómo se llaman? Complementos alimenticios, pero hermano, nada sustituye a la leche materna. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora con los conocimientos, usted sabe, ¿verdad? Un niño recién nacido, se le acercan a la madre y lo primero que hace la madre y lo primero que busca el bebé, ¿qué es? El pecho, ¿verdad? Y ahora sabemos que la primera leche, las primeras leches, hermano, se le llaman calostros. ¿Sí sabe esa palabra? Calostros, hermano, que son, vaya, anticuerpos que la mamá a través del amamantamiento le está proporcionando al bebé. Y esos anticuerpos, todos esos nutrientes primeros, le van a servir al bebé para su vida futura, como defensas para las enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada sustituye la alimentación de la leche materna a un bebé. Y mientras tanto, ¿verdad? En que el bebé ya comienza a tomar otros alimentos, solamente se alimenta ¿de qué? De la leche materna. Y sin darse cuenta, hermano, aquel bebito que nació de 3 kilos, de unos 50 centímetros, se está amamantando de la mamá. ¿Y qué sucede? Va creciendo, ¿verdad? ¿Y de qué? ¿Solamente de qué?
de la leche materna. Entonces estamos de acuerdo. Y también, hermano, tenemos que alimentarnos también de la carne, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Usted sabe que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, entendamos, para ser cristianos sanos, cristianos fuertes, cristianos maduros, cristianos consagrados, cristianos fieles, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y nada lo sustituye, nada lo va a sustituir, ¿sí? Esa debe ser nuestra máxima prioridad, ¿verdad? Desearla. Entonces, hermano, ¿por qué es importante la palabra de Dios, hermano? Porque en la palabra de Dios, Dios nos habla. Y en la palabra de Dios encontramos que ese Dios se hizo carne. Y en la palabra de Dios, hermano, encontramos los hechos de Cristo. Y la Biblia nos habla lo que Cristo hizo por nosotros. A través de la palabra de Dios sabemos, hermano, que Dios amó de tal manera al mundo que dio que a su Hijo unigénito para que en Él crea, no se pierda, mas tengamos que vida eterna. Por la palabra de Dios sabemos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estas verdades no las vas a encontrar en ningún otro lado. Y nadie te las va a comunicar. El mundo no te las va a decir. La educación no te la va a decir. Los medios de comunicación no te los van a decir. Las redes sociales no te lo van a decir. Solamente esas verdades las encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué también nos dice la palabra de Dios, verdad? Nos enseña la ley, nos enseña los mandamientos, la voluntad de Dios. Y también esa misma ley nos enseña a nosotros que somos, ¿qué? Pecadores, que la hemos quebrantado y que somos merecedores de un castigo justo, porque justamente merecemos el infierno. Pero también, hermano, esa misma ley nos enseña que Cristo murió por los pecadores y a través de Cristo encontramos el perdón. Esa misma palabra de Dios nos dice que si nos arrepentimos y creemos en Cristo, tenemos el perdón de pecados y por lo consiguiente la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Y también ya como creyentes, la misma palabra de Dios nos enseña cómo agradar a Dios. Entonces, hermano, por lo tanto, la Biblia es, se me va la palabra, insustituible, ¿sí? Nada lo sustituye. Entonces, hermanos, debemos entender eso. Como creyentes, nuestra prioridad es amar a Dios, agradar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a aprender? ¿A través de qué? De las Escrituras. Entonces, hermano, nuestra prioridad es buscar la palabra, leerla, pero también, hermano, escuchar. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Vamos a ver aquí nuestra historia. Ya puse un contexto, un fundamento. Veamos en Lucas, capítulo 10. Eh, 38 y 39. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces vemos, hermano, aquí este pasaje nos habla de dos mujeres, Marta y su hermana María. Sin duda, Marta era la mayor. Pero, hermano, el personaje principal de esta historia es María. Y, hermano, nos cuenta la actitud de María a la predicación del Señor Jesús. Y, hermano, de antemano lo digo, es un ejemplo a seguir. La actitud de María, cuando el Señor Jesús estaba ya predicando, hermano, es un ejemplo que todos los creyentes debemos de seguir. ¿Qué hacía esta mujer cuando el Señor Jesús estaba enseñando la palabra de Dios? Nos dice ahí el versículo 39. María, la cual que dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ajá. Este de sentarse a escuchar a un maestro era muy común entre los judíos. El maestro enseñaba, el rabí enseñaba, se sentaba
y todos hermanos se sentaban a sus pies cerca de él. Entonces, hermano, aunque muchos rabíes no aceptaban que las mujeres se acercaran a ellos, los rabíes en los tiempos del Señor Jesús, los maestros, solamente le enseñaban a puros varones. No aceptaban que las mujeres, vaya, ellos pensaban que la mujer no tenía que aprender. Estaba muy segregada la mujer en esos tiempos. Pero aquí vemos, hermano, que Jesús pues aceptaba a todos, hombres y mujeres, no hacía excepción de personas. Y vemos que María estaba sentada a los pies del Señor Jesús, oyendo su palabra. Esta actitud, hermano, nos demuestra que ella tenía un interés en lo que el Señor Jesús predicaba. ¿Sí? Una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Mucha gente me ha dicho, pastor, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Muchos dicen, aquí en mi casa escucho, aquí leo la Biblia. Pero hermano, es importante venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. La Biblia lo dice claramente, no dejar de qué, de congregarnos. Pastor, pues ya aquí en mi casa escucho, y me lo han dicho, escucho a tal y a tal predicador. Me mencionan los nombres. Así me lo dicen, yo no tengo que ir a escuchar a usted. Yo aquí escucho y me dan nombres de pues, hermanos, de pastores, de prestigio, ¿verdad? Está bien. Pero hermano, vemos que María estaba sentada a los pies del Señor Jesús, hermano, escuchando. Eso, hermano, demuestra interés. Porque, hermano, ¿cómo estará la gente escuchando la predicación en su casa? Si la ponen en el radio, si la ponen en un video, aunque claro, nosotros tenemos videos en la red, hermano, pero lo ponemos como una opción. ¿Sí? Si usted quiere escuchar la predicación de nuevo, o por si de alguna razón no pudo venir a la iglesia. ¿Sí me está escuchando? Pero hermano, ¿cómo la gente escucha la predicación en sus casas a través de un celular, a través de una computadora? ¿Cómo está, hermano? Acostados, o sentados, o haciendo qué hacer, o haciendo otras cosas. Amén, hermano. Si de eso únicamente la gente escucha la predicación, hermano, eso está mal. Porque, hermano, venir a la iglesia significa que usted está haciendo un esfuerzo, que usted está haciendo un ajuste en sus actividades para venir exclusivamente a qué? A escuchar la palabra de Dios. Por eso en muchas iglesias hasta ponen letreros, apague su celular, vaya al baño, no esté entrando y saliendo. Porque hermano, escuchar la palabra de Dios demanda de nosotros poner atención, ¿sí? Y en la casa, ¿verdad? Tenemos nosotros esas herramientas de las plataformas digitales, pero eso no sustituye venir a la iglesia. Porque venir a la iglesia es venir a escuchar la palabra ¿con qué? Con atención. Y aún así estando sentados, a veces nuestra mente está divagando. Amén, hermanos. Eso es muy importante, esa es la prioridad. Entonces aquí, hermanos, es muy interesante esas palabras que el Espíritu Santo pone en la Biblia. Ella sentándose a sus pies oía la palabra de Dios. Esto, hermano, nos demuestra un interés en escuchar la palabra de Dios. Y es la actitud que nosotros como creyentes debemos de tener. Dice en Lucas 6:47, no nos vamos a mover mucho de Lucas ahorita. Lucas capítulo 6, versículo 47. Ahora yo entiendo, tal vez un día no pudo venir a la iglesia o X cosa. Tal vez quiso saber, ¿verdad? Ahora que se predicó. Usted sabe aquí en nuestra iglesia, los domingos en la mañana, domingos en la tarde y los jueves llevamos una secuencia. ¿Sí? Tal vez dice, oh, no me quiero perder qué seguía. Amén, hermano. Pero repito, eso no sustituye. Nosotros debemos venir a congregarnos a qué? Escuchar palabra de Dios. Ay, pastor, yo en mi casa leo la Biblia. Hermano, eso es contradictorio. Dicen que no vienen a la iglesia a escuchar predicación porque en su casa leen la Biblia. Pero hermano, una persona que lee su Biblia va a venir a la iglesia. Yo se lo digo por experiencia. Es más, esta iglesia, nuestro ministerio, nació por yo estar escuchando predicación. Amén, hermano. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, hermano, una persona que recibe efectivamente la palabra de Dios, hermano, no queda pasivo. Va a ser transformado por la palabra de Dios. Dice ahí que les dije Lucas 6:47. ¿Sí? Lucas capítulo 6, 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué dice, hermano? Y las hace. Entonces, hermano, es muy importante escuchar la palabra de Dios, pero también, ¿qué, hermanos? Ponerla en práctica. ¿Sí? Porque dice el versículo 46,
¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, hermano, es muy importante. Cuando usted pone interés en la palabra de Dios, hermano, lo tiene que poner por práctica. Ahí en Lucas 8, versículo 21. Él entonces respondiendo, Jesús dice, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Una persona que tiene una verdadera relación con Cristo va a escuchar su palabra y la va a poner por práctica. ¿Sí? La misma Biblia nos exhorta que al poner atención y escuchar la palabra de Dios, hermano, tenemos que ponerla por obra. Santiago 1, versículo 22. Estaba ya un poco antes de finalizar la Biblia. Me dice cuando lo encuentre. Santiago 1, versículo 22. ¿Pero qué? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La misma palabra de Dios nos demanda que la pongamos en práctica. ¿Sí? Por eso se escucha con atención. Por eso, hermano, es muy importante lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice, hermano, es su voluntad. Lo que Dios dice, hermano, es bueno para nosotros. Lo que Dios dice, hermano, es digno de ser escuchado, meditarla, hacer ajustes en nuestra vida para cumplir la palabra de Dios. María, sin duda, entendió que la máxima prioridad del creyente es oír la palabra de Dios. Porque, hermano, esta verdad viene directamente del cielo. Y la palabra de Dios es absolutamente la verdad. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y hermano, y hay que poner en práctica la verdad. Vea lo que dice Juan 8:43. Juan, capítulo 8, versículo 43 al 47. Dice el Señor Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, vea lo que dice el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y dice el 47, muy importante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no sois de Dios. Entonces, hermano, aquí estamos viendo cuál debe ser la prioridad de un creyente. Y un creyente, un verdadero creyente, va a buscar la palabra de Dios. No puede estar sin escuchar la palabra de Dios. No puede estar sin congregarse. ¿Sí? Va a hacer lo posible, va a tener esa hambre, porque está vivo. Por eso dijo Pedro, buscad como bebé, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Hermano, no sé ustedes, madres, madrecitas, ¿verdad? Los que han tenido la experiencia de tener un bebé, si se lo han acercado cuando recién nace, a las pocas horas de nacido, minutos, ¿qué hace el bebé? Dígame, ¿qué hace el bebé? Dígame, cuando se lo dan en sus brazos, ¿qué hace el bebé? Busca, ¿verdad? El pecho. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? ¿Por qué lo hace el bebé? Porque está vivo y tiene hambre. Su mismo crecimiento le está demandando alimento. Hermano, eso ya lo trae en su ADN. Un creyente nacido de nuevo en su espíritu va a tener esa hambre de la palabra de Dios y va a buscar congregarse. A mí me ha impresionado, hermano, gente
hermano, que por razones ellos mismos, por sí mismos, no pueden venir a escuchar la palabra de Dios. Un hermanito, ¿verdad? Se nos complica traerlo, ¿verdad? Él perdió la vista, él venía caminando, pero dice, pastor, yo ya no veo. Yo quiero ir a la iglesia, quiero congregarme. Si necesita que alguien lo traiga a la iglesia. Tenemos a nuestro hermano Calva. Usted lo ha visto, hermano. Su salud toda deteriorada. Y hermano, él quiere venir hasta que alguien lo traiga. A veces no viene porque sus hemodiálisis, hermano, están en los meros días de culto. Pero cuando él puede, siempre le pide a alguien que lo traiga. Porque él quiere escuchar la palabra de Dios. Y hay gente, hermanos, que se dice creyente. Lo digo, hermano. Se dice creyente, pero no tiene ningún interés en escuchar la palabra de Dios. No hace ningún esfuerzo por venir a escuchar la palabra de Dios. Tiene el tiempo, tiene las facilidades, tiene la disponibilidad, pero simplemente, hermano, no quiere venir. Alguien me dijo, pastor, yo creo que con una vez que vaya a la iglesia, tengo. ¿Usted cree que eso sea posible? Hermano, yo antes de venir desayuné a las carreras, pero almorcé. Ya no desayuné, almorcé, ¿verdad? Ya me eché unas quesadillas de pollo y con el café y un pancito de dulce para aguantar al mediodía, porque saliendo de aquí, hermanos, muchos me han visto, me voy luego ¿a dónde, hermanos? A comer. Y ya en el culto de la tarde, terminando el culto de la tarde, ya estamos buscando qué cenar. 3 veces al día como el domingo. No voy a decir el lunes, pues ya comí el domingo 3 veces, ya el lunes no. ¿Será eso posible? Claro que no, ya a las 8 de la mañana ya estoy buscando, ¿verdad? O viendo a ver si pasa un tamalero para ir. Amén, hermano. Nos reímos. Pero, hermano, ¿usted cree que un creyente con una sola vez que escucha la palabra de Dios tiene? Nunca, hermano. Porque, hermano, entre más conocemos de Dios, entre más conocemos de tu palabra, más hambre nos da. Y, hermano, y tenemos que buscar constantemente la palabra de Dios, congregándonos los domingos, entre semana, venir a todos los cultos. Y, hermano, yo, ¿verdad? Luego dirá, pastor, ¿por qué hace corajes todo eso? Pero yo digo, ¿cómo es posible que haya creyentes que se dicen creyentes y pasa un mes, pasan 2 meses y me dicen, pastores, que no he podido ir por esto, aquello y lo otro? Y yo digo entre mí, no tienen hambre de la palabra de Dios. Bueno, tal vez no vengan a nuestra iglesia, tal vez vayan a otra iglesia, pero ni aquí ni allá. Bueno, tal vez escuchen una predicación por internet, pero eso no, hermanos, porque si escucharan predicación por internet, la misma palabra los va a poner a venir a la iglesia, a congregarse y a servir. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios no nomás usted la escucha y la está recibiendo y está así, sí, o sí, escuchando. No, la misma palabra te va a alimentar y te va a motivar a hacer algo por Dios, estar activo por las cosas de Dios. Hacer, ¿verdad? Como dice la Biblia, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, hermano, dice, y aquí Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes no son de Dios, por eso no oyes ¿qué? Mi palabra. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Usted salga ahorita a la calle, salga aquí por la avenida principal, hermano. Hay gente saliendo a pasear, hay gente trabajando, hay gente, hermanos, que sale a almorzar, hay gente, hermanos, que hoy domingo se para tarde. Sí, ¿verdad? Todavía al mediodía salen con sus pijamas, ¿verdad? Siempre critico que salen con sus pijamas de dinosaurio y de conejito y de osito, ¿verdad? Todavía a la 1 de la tarde salen con sus pijamas así, ¿verdad? Y los quieres invitar a la iglesia, no, ahorita. Y sin duda hay unos que se dicen, hermanos, están aquí. Yo no encuentro otra explicación más que esta. No oyen ni buscan la palabra, ¿ya sabe por qué? Porque no son. La gente que está aquí ahorita en este momento, gente fiel, casi es la misma que veo los de entre semana y en la noche, el domingo, ¿verdad? Vienen a la iglesia, no es porque no tengan nada que hacer, sino porque reconocen su necesidad y es la voluntad de Dios que escuchemos palabra de Dios. Ahora vemos la actitud de otra persona, el otro personaje de nuestra historia. Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. Vemos, hermano, aquí otra persona. ¿Quién es? Marta. Marta, que como nos dice la Biblia, se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué nos dice de Marta? Mientras María estaba sentada, escuchando la palabra de Dios, que nos dice que tenía interés por la palabra de Dios, y que para ella era lo importante, Marta estaba, ¿qué? Preocupada con muchos quehaceres. Sin duda, ¿verdad? Como les dije, eran más o menos 15 personas a las que había que atender en ese banquete, en esa comida. Preparar las mesas, servir las mesas, los alimentos, que todo estuviera en orden, en el momento adecuado, recibiendo las visitas, tal vez, hermano, preparando un hospedaje. Lógico que esa mujer estaba atareada. Nos dice que estaba preocupada. Preocupada, hermano, literalmente quiere decir que sea arrastrado. Las preocupaciones, hermano, es un lastre. Las preocupaciones, hermano, es un peso adicional a las verdaderas, hermano, a las verdaderas ocupaciones, ¿sí? Cuando ya estamos preocupados, ya estamos cargando un peso de más. No somos ocupados, estamos preocupados. ¿Qué significa? De antemano ya estamos cargando un peso, ¿sí? Ahora, no está mal, ¿sí? No estaba mal ser hospitalarios. La misma Biblia nos manda que seamos hospitalarios y hospedadores. La Biblia dice, ¿verdad? No dejar de hospedar a nadie, porque muchos sin darse cuenta hospedaron a ángeles. ¿Me estás siguiendo? Ahora, no estaba haciendo Marta nada de malo, pero lo que pasó, hermano, que sus preocupaciones la alejaron de su prioridad. Ella, hermano, se afanó en preparar todo y que estuviera todo en orden, pero, hermano, descuidó escuchar la palabra de Dios. Y cuando, hermano, como creyentes dejamos nuestra prioridad, que es escuchar la palabra de Dios, hermano, ¿qué pasó? Ella cómo se encontraba. Se estaba quejando y estaba afanada. ¿Estamos, hermano? Ya no estaba disfrutando, ojo, no estaba disfrutando la presencia del Señor en su casa. ¿Sí se da cuenta? El Señor Jesús las vino a visitar mientras María estaba sentada, escuchando, aprovechando esta oportunidad de la bendición de escuchar al Señor mismo. Mientras tanto, Marta estaba preocupada, afanada y termina enojada. Ya no estaba disfrutando la presencia del Señor. Y hermano, eso es lo que va a pasar. Estamos descuidando lo más importante, que es escuchar la palabra de Dios. Porque si no lo estamos alimentando de la palabra de Dios, no vamos a disfrutar nuestro servicio al Señor. Y si no nos alimentamos de la palabra del Señor, hermano, el servicio que hagamos para el Señor se va a hacer pesado y no lo vamos a disfrutar. Hermanos, Marta se estaba perdiendo la bendición de tener al Señor en su casa. Y en lugar de disfrutar eso, ya la estaba afectando, ya se estaba amargando. ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Sí me está entendiendo? Ella no estaba escuchando personalmente al Señor. Y hermano, cuando nosotros tenemos prioridades equivocadas, entonces, hermano, vamos a perder la alegría, el gozo de servir al Señor. Por eso es que hay a veces cristianos amargados. ¿Sabe por qué? Porque no están escuchando la palabra. Una cualidad que tiene la palabra de Dios, hermano, que también es un bálsamo. ¿Sí sabe lo que es un bálsamo? Es un ungüento que se utilizaba o se utiliza, hermano, para aliviar ciertos dolores o ciertas molestias. Hermano, yo sé que la vida trae muchas preocupaciones, el servir a Dios implica muchas responsabilidades. Nos alimentamos de la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios nos trae un consuelo, nos trae un alivio. Es como un bálsamo, es como una cura. Pero si no escucha la palabra de Dios, hermano, va a terminar como Marta. Vea cómo se expresó Marta. Versículo 40. Pero Marta
se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, ¿qué dijo, hermanos? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Llegó un momento, hermanos, que Marta, afanada con tantos quehaceres, vio a su hermana María sentada y ella ya estaba sola sirviendo. Llegó un momento que ya esta mujer se enojó y vino y le dijo al Señor, pero aquí la Biblia dice que le dijo, pero sin duda le estaba reclamando. Ahora sí ya le estaba reclamando al Señor. ¿No te da cuidado? O sea, hermano, es absurdo que Marta le dijera al Señor que no le daba cuidado que ella estaba sirviendo sola. La misma Biblia nos dice que el Señor se compadece de nuestras necesidades. Dios sí conoce nuestras aflicciones, nuestros trabajos, nuestras luchas. Pero hermano, aquí vemos que Marta ya desesperada, ya alterada, ya neurótica, ¿me está escuchando? Ya histérica por tanto que hacer, y tal vez en su pensamiento vio a su hermana María sentadota, perdóneme la expresión, ¿sí me está escuchando? ¿Por qué? Porque hay gente del pueblo de Dios que piensa que venir a escuchar la palabra de Dios es una pérdida de tiempo y es un desperdicio. Porque si pensaran lo contrario, aquí estarían. Los asientos vacíos en las iglesias nos dice que hay gente que se dice cristiana, pero no consideran que venir a escuchar la palabra de Dios es importante. Estos asientos vacíos nos dicen de creyentes que piensan que escuchar la palabra de Dios, hermano, es un desperdicio y es una pérdida de tiempo. Y mejor se ponen a hacer otras cosas. Lo peor de Marta, hermanos, que no solamente le reclamó al Señor, sino ya le está diciendo al Señor lo que haga. ¿Qué orden le estaba dando Marta al Señor Jesús? Dile, pues, que me ayude. Ya en su desesperación, Marta viene e interrumpe al Señor Jesús que estaba predicando y le está ordenando, mira, mi hermana está sentada, dile que me ayude. Le está pidiendo al Señor mismo que le diga a María que deje de escuchar la palabra de Dios. Hermano, ¿usted cree que eso es correcto? ¿Que le impidamos a los creyentes venir a escuchar palabra de Dios? No, no, hermano. Eso es lo absurdo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Marta, Marta. O sea, al repetir, hermano, es una intensa emoción. Afanada y turbada estás por muchas cosas. Pero dice María, ¿qué nos dice ayer en el versículo 42? Pero solo una cosa es que necesaria, ¿sí? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? ¿Qué es lo único necesario? Escuchar la palabra. Eso es para el creyente lo necesario. Eso es insustituible. No lo podemos evitar. No lo debemos evitar. Para un cristiano solamente una cosa es necesaria. Venir a escuchar palabra de Dios. Lo demás es opcional. Amén, hermanos. Lo demás es opcional. Que el trabajo, más que el trabajo, es más importante venir a escuchar la palabra. Que los problemas, ¿verdad? Tu problema, como sea, lo vas a resolver. Si se resuelve, no se resuelve. Pero lo necesario es que venir a escuchar la palabra. Que la enfermedad, hermano, usted la ha visto, hay gentes enfermas aquí, escuchando palabra de Dios. Amén, hermanos. Que hacen lo que sea por venir a escuchar la palabra. Que una visita. Usted sabe, hay un pastor tenía una lista de los 1001 pretextos para no venir a la iglesia. ¿Sí? Dice el Señor Jesús, pero una sola cosa es que necesaria. Entonces, hermano, aquí el Señor Jesús mismo está diciendo, yo quisiera que todos los que ponen pretextos, que ya no me lo digan a mí, díganselo al Señor Jesús. ¿Y qué le va a responder el Señor Jesús? Señor, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. ¿Qué te va a decir el Señor? Señor, no puedo ir porque hoy no tengo ganas. O tengo una visita. O tengo que arreglar una situación, ¿verdad?
o tengo que hacer mi quehacer aquí en la casa. Lo hemos estudiado, hermanos, en ocasiones anteriores con respecto del Antiguo Testamento, cuando el Señor ordenó a Israel guardar el día de reposo. 6 días tienes, haz toda tu obra. Todo lo que tienes que hacer, hazlo en esos 6 días. Pero el séptimo día conságrase al Señor. En estos tiempos del Nuevo Testamento el Señor no obliga a nadie. Pero, hermanos, tenemos mucho tiempo para acomodar nuestras actividades, ¿sí? Que hacer, familia, trabajo, tareas, escuela, lo que usted quiera. Porque, hermano, solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es, hermano? Escuchar la palabra de Dios. El hogar, el trabajo, la familia, todo, hermano, nada de eso reemplaza venir a escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, hermano, es que necesario e instituible. El Señor Jesús lo dijo claramente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, como adicional, voy a tomar unos minutos de más. Vean lo que dice Efesios, capítulo 6. Esto es adicional a la enseñanza, como un, hermano, como un epílogo. En Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿Ya estamos allí? Vean lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, San Pablo está pidiendo que también oraran por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como que, como debo de hablar. ¿Sí lo encontraron, hermano? Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso que oren por todo, pero que también oren por él, para que Pablo hable la palabra de Dios como debe de hablar. Pastor, yo sí voy a la iglesia, pero no me gusta cómo predica fulano, cómo predica sultano. Hermano, me gusta cómo predica usted. Y hermano, y se lo digo, yo reconozco, ¿verdad? Tal vez no soy sutil, tal vez soy muy tosco en predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la responsabilidad de los creyentes es orar por los predicadores, para que los predicadores prediquen la palabra como la deben de predicar, y para que no enseñen otra cosa más que solamente la palabra de Dios. Amén, hermanos. En lugar de criticarlos, es que no me gusta cómo predica, y no, nomás se pone a hablar de cosas, ¿no, hermano? Entonces, para eso debe de orar. ¿Por qué? Por los predicadores. Porque ¿dónde más va a escuchar usted la verdad de Dios? ¿Dónde va a escuchar las verdades divinas? ¿Dónde va a escuchar usted la palabra de Dios? ¿Afuera? ¿El mundo? ¿Los medios de comunicación? ¿El gobierno? ¿La educación? ¿Las redes sociales? No, solamente a través de un predicador. Se lo digo, hermano, ayer me visitó el pastor Pepe, ¿verdad? Siempre me visita y nos ponemos a chismear, a platicar. Nos ponemos a platicar de cosas así, terminamos hablando de la Biblia. Y hermano, luego nos pusimos a platicar que de veras hay pastores que no predican la palabra de Dios. Nomás se dedican a puro estar chicoteando a la iglesia, puras indirectas, bien directas, como dice la gente, puras pedradas. Y a chicotear y a lanzar pedradas sin ningún fundamento bíblico. Eso no es predicación. Predicación es pregonar la palabra de Dios. No lo que un hombre dice, sino, hermano, lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, hermano, nuestra prioridad, ¿cuál es? Es venir, escuchar palabra de Dios. Y eso, hermano, no lo sustituye nadie. Y eso es lo necesario para un creyente. Hay otras cosas, hay otras ocupaciones, pero esas son opcionales. Jesús dijo, solo una cosa es necesaria, escuchar la palabra de Dios. Y como María escogió escuchar la palabra de Dios, hermano, si un creyente escoge venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, el Señor Jesús dice, escogió la buena parte. Amén, hermanos. Hagamos una breve oración por esta enseñanza. Dios Padre, gracias
que me has permitido exponer este tema a través de este pasaje. Aprendamos de esta humilde mujer, María, que ella reconoció la necesidad y no desaprovechó la oportunidad de escuchar al Señor mismo predicando la palabra de Dios. Danos a todos los creyentes el poner en orden nuestras prioridades, reconocer nuestra necesidad, nuestra mayor necesidad, que es escuchar palabra de Dios, alimentarnos de ella, nutrirnos de ella, que nos va a ayudar para ser cristianos sanos, cristianos fuertes, cristianos maduros, fieles y consagrados y haciendo lo que a ti te agrade. Oramos en Cristo Jesús. Amén.